vos salís de ver Napoleón y lo que entendés es que lo corneaban, Era un tipo que raro. era un tipo raro, que tuvo un par de batallas, perdió y lo metieron en una isla. Eso es todo. Cuando estamos grabando este video se acaba de estrenar esta semana la película de Napoleón, la segunda gran película histórica épica de la que todo el mundo está hablando. Nosotros un día después del estreno, anoche la fuimos a ver, terminamos medio tarde, nos fuimos cada uno a dormir y hoy nos volvimos a juntar para contarles si nos gustó o no nos gustó. Sí, pequeño spoiler, la verdad es que hay una de las dos que nos gustó mucho más que la otra siendo Oppenheimer, que fue este gran fenómeno cinematográfico que pasó en este año. Barbieheimer, Sí, todo. se llevó todo puesto y además nosotros la consideramos una de las mejores películas históricas que hemos visto. Entonces la idea de este video es no solamente contarles si Napoleón funciona como película, sino además si funciona como película de cine histórico y cómo se compara con justamente Oppenheimer. Partimos de la base que nosotros dos somos profes de historia, somos licenciados en historia, entonces queremos hacer las dos cosas, verla como película y aparte Verla históricamente si representa o no bien a uno de los personajes más influyentes de todos los tiempos. Básicamente, sí. Y ya que están acá, también si les interesa el cine histórico, tenemos videos sobre Oppenheimer, no solamente sobre la parte histórica de Oppenheimer, sino también sobre La review de la película. La review, exactamente. Y también tenemos un video sobre nuestros top 5 de películas históricas que pueden ir ahí y contarnos en los comentarios si están de acuerdo o no con nuestros tops. Y Está además, bueno para poder comparar, saber contra qué estamos midiendo Napoleón y cuáles son nuestros gustos. Y bueno, un dato muy muy importante para este video, les recomendamos muchísimo que vean nuestro video sobre Napoleón porque con eso van a entender muchísimas de nuestras críticas de este video. Así que si no lo vieron, les diría pausen este video, vayan a ver ese video y vuelvan porque van a entender mucho mejor las cosas. Incluso en este caso creo que recomendamos formarse sobre Napoleón, ver el video, leer algo antes de ver la película. Bueno, sobre eso entonces me estás dando el pie. ¿Te gustó o no te gustó la película? La verdad está difícil porque tenía muchas expectativas. Haciendo el video de Napoleón pasé mucho tiempo leyendo la biografía, hasta soñé con Napoleón, qué sé yo. Entonces decía, van a poner en la pantalla con un director increíble. Sí, algo mega tan producción, sí, sí. Y no me gustó. Me decepcionó mucho. Bueno, yo fui con muy bajas expectativas, honestamente. Desde que vi los trailers a mí había algo que no me cerraba y a pesar de que fui con la vara muy baja, lamentablemente a mí me gustó menos de lo que pensé que me iba a gustar inclusive. Y hay que ver a ver por qué pasó eso. Pero para eso queríamos hacer dos momentos, ¿no? Primero vamos a hablar de la película en sí. Nos olvidamos de la historia, que somos historiadores. La película por un lado y después sí nos vamos a meter en lo que la mayoría de la gente vino a ver, que es qué también representa. Sobre ese primer tema, sobre cómo fue como película, para sumarle un poco a esto la fuimos a ver con personas que no son historiadoras, que no saben de historia, por ahí habían escuchado por estar con nosotros lo básico de Napoleón y tampoco les gustó. No, creo que la crítica que más hemos escuchado es que como película no funciona porque como película no se entiende. Sí. Es una película que falla, me parece a mí, en cosas muy básicas que es tener un hilo conductor claro y el guión honestamente es medio raro y además de todas las decisiones raras que fueron tomando porque la película está pensada para tratar de uno de los personajes más importantes de la historia y la verdad es que la representación que se le hace es más tragicómica que un drama épico que era medio lo que se esperaba que íbamos a encontrar. Para sumar entonces, o sea, el problema es la narrativa y el pacing de la película, digamos, cómo va fluyendo, porque si uno sabe de Napoleón, si uno conoce su vida, sabe a qué se está refiriendo y qué escenas eligieron mostrar de esa vida y tiene atrás la línea de tiempo. Pero si no sabes nada, muchas veces no sabes ni contra quién está peleando, ni por qué ganó, porque más allá de lo que vamos a ver ahora como personaje histórico, el problema que tiene como película es que nunca terminás de entender por qué empatizar y meterte en los zapatos del personaje. Nunca terminás de estar adentro de la cabeza de Napoleón o de conocerlo como... O inclusive, son cosas que van pasando porque van pasando. Sí, o hasta más básico, no terminás de entender por qué supuestamente el tipo es tan importante. Claro. No entendés por qué hay tanto sobre él. Por qué lo querían. Entonces, en ese sentido no nos gustó tanto. Después, a nivel cómo está filmada, cómo está musicalizada, las batallas son épicas. Eso hay que reconocer. Las escenas de pelea... Hay un gran nivel de producción. Se ven bien Austerlitz, Waterloo, se ven como... Sí. Vine al cine para esto. Pero la otra mitad de la película son escenas íntimas donde se están mirando nada más. Sí, hay poco diálogo inclusive. No hay tanto diálogo como uno pensaría. Mucho diálogo. O sea, a nivel actores, Kirby, la que hace de Josefina, es
es buenísima, pero Napoleón es muy introvertido, muy sutil, no transmite mucho. Sí, no es una de las mejores actuaciones para mí de Joaquín Phoenix. Claro, o de hecho es una muy buena actuación, pero no termina de tener sustancia el personaje. No termina de florecer. La música fue muy simple. Hoy venía charlando también venía esperando por el segundo tráiler que habían puesto Warpix y de Black Sabbath, y decía, van a usar música moderna, van a hacer como unos covers. No. La música son solo como canciones estilo de época. Lo único que está bueno es cuando están en Rusia cantan en ruso, creo. Cuando están en Francia cantan en francés. Sí, pero sorprende que viniendo de una mega producción como esta, sobre un director como Ridley Scott, que hizo películas de altísimo presupuesto y encima hizo muchas películas de cine histórico Ridley Scott. Y películas buenas películas. O sea, estamos hablando de Gladiador. Exactamente. Sorprende eso. Pero también es una realidad, y con eso ya también vamos a empezar a ir un poco para la parte de cómo está históricamente, que es que en realidad Ridley Scott nunca fue apuntado 100% a hacer documentales, y eso lo tenemos clarísimo. Sí. Si van a ver Napoleón esperando que sea un 1 a 1, no lo es. No vayan. De hecho, si ustedes están en redes, pueden haber escuchado una entrevista donde básicamente Ridley Scott dijo algo así como: los historiadores tampoco estuvieron ahí viendo lo que pasaba, entonces no me vengan a criticar si no es históricamente correcta porque nadie estuvo ahí. Sí. Entonces, no me importa ser históricamente preciso, no es la función de esta. Que, como siempre decimos, lo recontraentendemos. Y recontraentendemos que esto es una obra de ficción y venimos por entretenimiento y todo esto. Pero hay algunas cosas que realmente nos llaman la atención. Porque inclusive hay algunos errores que podrían no estar. O que habrían sumado mucho. Porque tenemos eso, ¿viste? En nuestra top de películas teníamos películas que nos parecían muy buenas, que no eran históricamente correctas, y películas que eran súper históricamente correctas, a pesar de que no eran tan buenas. En este caso, no tenemos una escena épica, dramática, donde estemos así como el final de Gladiador, pero tampoco tenemos la precisión histórica como para decir, miren esto que para saber de Napoleón es lo más. Entonces, muchas de las cosas que omitieron o que representaron distinto le hubieran sumado a ese retrato. Yo creo que básicamente salís de ver Napoleón y te quedás con gusto a poco. Sí. Era una gran oportunidad que lamentablemente creemos que se desperdició. Exacto. Pero bueno, yendo al tema de los errores históricos, que por lo que la mayoría estamos acá. En una entrevista, que estuve leyendo así entrevistas con el historiador que era asesor de la película, hablaban de una escena donde hicieron un cambio fuerte, lo vamos a ver después en las batallas, y el historiador decía que le dijo a Ridley Scott que eso era un error, y el otro le dijo, ¿pero te reíste cuando lo leíste? Sí. Bueno, entonces ya está. Claro. Y el historiador decía, ahí me di cuenta que estaba haciendo una película y no un documental. Claro. Básicamente, si nos ponemos a hacer la lista de errores de la película, estamos de acá hasta mañana, dura 2 horas el video. Está repleto de cosas que cambiaron. Algunas que omitieron, algunas que exageraron y otras que cambiaron a propósito con una intención de simplificar algún mensaje. Bueno, como justamente no nos vamos a concentrar exactamente en todos los errores que tuvo, de hecho van a ir saliendo ahora cuando vamos a ir hablando, pasemos a hablar un poco de ya la parte histórica, ¿no? Lo primero que falta y que sentimos que es uno de los grandes errores que tiene la película tiene que ver con el contexto. Sí. Porque es muy sencillo esto. Si ustedes no saben de Napoleón, se van a perder un montón, porque hay un montón de cosas que no explican, hay un montón de personajes que aparecen solamente una vez y no vuelven a aparecer. De la nada Napoleón está peleando con un país y después se vuelve a liar, y hay cosas que simplemente no se puede seguir cuál es su amigo, cuál es su enemigo, por qué está peleando con este y con el otro. Si hablamos de contexto de esta película, tenemos un momento bisagra, digamos, división de la edad moderna y la edad contemporánea, que es la Revolución Francesa, un hecho enorme e imposible de saltear. Después de la Revolución Francesa tenemos hacia adentro todo lo que va pasando en Francia, el movimiento de los orígenes, el terror, el directorio y después el Imperio Napoleónico. Sí, que, pero ya de por sí es un proceso difícil de mostrar en el cine. O sea, fíjense, yo prefería hacer el video de Napoleón en 10 minutos que el de la Revolución Francesa en 10 minutos. Pero por más de que sea difícil, el problema que tiene la película es que, como es difícil, en parte sí no mostrarlo. Se lo saltea completamente. Y al no mostrarlo, no entendés un montón de cosas. Y de hecho, no entendés la base de Napoleón. No entendés por qué el tipo empieza a ser importante. Y no entendés las obras, tal vez, más importantes que hace, que lo convierten en una figura que después se convierte en emperador. Y todas estas cosas que vamos a hablar después. Entonces, ya el contexto de la parte crucial, que es la Revolución Francesa, está bastante fallido. Lo único que vemos es la decapitación de María Antonieta, que ya primer error histórico. Napoleón no estaba ahí cuando la decapitaron. Esto no es un spoiler, es la primera escena de la película. Sí, está en el tráiler. Napoleón estaba ahí
creo que cuando la hicieron prisionera, cuando entraron al palacio a hacer prisionero a los reyes, pero no estaba viendo la ejecución, estaba en otras campañas. Sí. De ahí saltan al terror, que te muestran un poco a Robespierre. Que está bastante caricaturizado. Es una caricatura de Robespierre, una figura mucho más profunda y tridimensional. Aparte, te despegan a Napoleón de la revolución, porque si te lo pegaran mucho la tendrían que explicar. Entonces, Napoleón es solo un soldado que la ve pasar, cuando en realidad estaba dentro del círculo de Robespierre, trabajaba con el hermano, lo metieron preso cuando acabaron con el régimen del terror, porque era cercano. Todo eso omitido. Después entramos en las campañas de Napoleón, que se saltean varias. Tendríamos que entender el panorama histórico del momento, ¿no? Francia luchando contra las guerras de coalición. En ningún momento se menciona la palabra coalición, creo, en toda la película. Nunca te explica por qué se está peleando con los otros países. No Inglaterra es el rival. Pero tampoco te explican por qué. Sí, es básicamente te voy a hablar sobre una figura que está peleando la mayoría de su vida. No sabes por qué, no sabes muchas veces contra quiénes y no sabes por qué de la nada, en momentos de la película, ganó. Porque no te lo explican, y no te explican que fue y combatió durante años y derrotó a coaliciones y hubo una maquinación política detrás. No es el foco de la política, de la película. Alguna escena de cómo era la guerra en el momento, nada, de entender por qué Austria desde siempre fue enemigo de la revolución, entender cuál es el rol de España en todo esto, que España ni siquiera aparece, entender que primero está enemistado con Prusia, después se hacen todos aliados, después se pelea. Prácticamente el contexto no aparece nada. Y cuando termina el contexto, cuando termina, digamos, la vida de Napoleón, volvemos con la restauración de las monarquías absolutistas. Todos estos países, sobre todo Francia, vuelve a tener a Luis XVI, ni siquiera te mencionan el nombre del rey. Perdón, Luis XVI ya había muerto. Luis XVIII, que era porque ya había muerto el heredero, etcétera, Revolución Francesa, pero no te mencionan que estaba peleando contra el absolutismo, la revolución, solo te lo muestran como un... Hay una pequeña escena donde te muestran... Sí, pero no mucho más que eso. No te muestran eso de cómo cambia el mundo a partir de Napoleón, los nuevos regímenes en los distintos países, qué sé yo. Hasta cuando hicimos el video hablamos de que Napoleón influencia en las independencias americanas. América ni hablar. No aparece. Todo lo que es contexto de la época no está trabajado. Está drenado. Es que ahora lo que vamos a ver es el contexto, entonces claramente nos parece que es uno de los puntos más flojos. Después otro de los puntos flojos muy fuertes que tiene la película es justo el tema de los personajes. Porque la película toma una decisión muy clara desde el primer momento, que es la película tiene dos personajes y prácticamente ninguno más. Sí, y un par que aparecen ahí por 2 minutos, pero con nombre y apellido son 2 personajes. Por lo que ni siquiera podemos... Originalmente queríamos dividirla en personajes principales y secundarios. Pero si hablamos de personajes secundarios, son prácticamente no aparecen. Claro. O sea, hay algunos que tienen algún nombre, pero ¿a quién vimos? ¿Miembros de la revolución? Sí. Nada, Robespierre, 2 minutos. Y 2 minutos, sí. O sea, políticos. Consejero de Napoleón, político. Tampoco. Casi nada. Talleyrand, que es el principal, es como el canciller de Napoleón, el consejero cercano, el que... La familia de Napoleón, José, su hermano, súper importante en el rol de España. Es clave. No aparece. José no aparece. Napoleón tenía hermanos que fueron importantes, fueron reyes de lugares, tenía hermanas. Solo aparece un hermano que lo ponen como que manejaba algunas cosas, pero José Bonaparte, que lo ponen de rey de España, no está. Ausente. Su madre tampoco. Poquito y nada, en una escena medio polémica donde hace algo con los amantes. Está bien representado el hecho de que se llevaba mal con Josefina, pero toda su familia odiaba a Josefina. Bien, ya que mencionaste a Josefina, para aclarar, la película tiene solamente 2 personajes que son Napoleón y Josefina. Sí. Josefina es la mujer de Napoleón, porque la película está enfocada a que nosotros veamos eso. Está enfocada a que nosotros veamos la relación muy tóxica en algún punto, muy buena palabra para explosiva, la verdad que muy difícil de seguir en algunos momentos, entre Napoleón, que es la figura más importante de Europa del siglo seguramente, y su mujer, ¿no? Y la película está enfocada en eso. Y muchas de las decisiones artísticas de la película pasan por ahí. La trama en su mayoría se mueve desde ahí. Entonces, como nosotros estamos viendo la película en base a cómo vemos esa relación, todos los personajes que lo rodean son completamente y totalmente secundarios. O sea, la mayoría de los personajes, te has puesto que cualquier persona no sabe su nombre porque
te los ponen inclusive a veces escritos en texto en la pantalla y no los nombran. Listo. Y de listo. hecho, por ejemplo, los reyes. Tendríamos dos grandes grupos o tres grandes grupos que tratar. Políticos en Francia, reyes y emperadores de otros países y generales contra los que se enfrenta Napoleón. Sí. Políticos en Francia, nada. Telegrand aparece 2 minutos, le mencionan el nombre a otro. Adiós. Listo. Reyes y emperadores. Alejandro es un personaje que también está medio caricaturizado, como que era más joven, pero tenía un par de años menos que Napoleón, pero Estamos hablando de... solo es una caricatura, el emperador de Rusia. Después está el que emperador después de es su Austria. suegro, el emperador de Austria, aparece 2 minutos, no tratan el tema este de que Austria se alía y se pelea, se alía y se pelea. No mencionan nada de Italia, el Papa aparece y se va como si Que nada. no mencionan que es el Papa tampoco. Tampoco mencionan que es, claro, vos no sabés que es el Papa, solo es un cura que le dice bendito sea, puede gobernar, pero no dicen que es el Papa, quién era, que vino antes, el concordato con el Papa, todo eso, Desaparece. nada. Italia, Holanda, Estados Unidos, el rey de Inglaterra, no aparece nadie. Generales, No está Nelson. no está Nelson, que es como uno de los grandes rivales. El único que aparece es el duque de Wellington, que es fijo que tiene que aparecer porque es el que le gana en Waterloo. Aparece 2 minutos también como una caricatura de señor inglés. Incluso le agregan una escena donde charlan Wellington y Napoleón, que eso nunca pasó. Sí. Entonces, No hay, o sea, aparecen señores vestidos de noble cada tanto, vestidos de Claro. franceses para que sepa de qué bando son, y ahí termina. por eso es fuera del problema histórico, ¿no? Te das cuenta cómo hace agua como película. Porque si vos vas a hacer, bueno, me voy a enfocar solamente en estos 2 personajes, el problema para mí también es que eso no funciona. Porque está sacrificando todo el resto de la trama de la película para eso. Vamos al kid lamentablemente, entonces. Josefina. Antes de pasar a Napoleón, ¿cómo está representada Josefina? yo creo que un poco exagerado, ¿no? Sabemos que Josefina es una mujer muy interesante y la relación entre ellos es verdaderamente muy De interesante. hecho, muero de ganas de hacer un video sobre Josefina. Y hay una parte que es que, a ver, si bien la relación parece como grotesca en algunos escenarios, donde Napoleón queda muchas veces reducido a en lo que Argentina decimos es un dominado, o a un pelele, por decirlo de una manera, porque Josefina lo eclipsa y tiene una personalidad mucho más como... Es un tipo como- inseguro, Claro. es un tipo más pequeño. Y Josefina como que Brilla. y es como su sostén. Y que si bien en la historia seguramente algo de eso es verdad que es real, también hay algo que es verdad que es mucho de lo que nosotros vemos lo vemos en la intimidad de ellos. Y nosotros no tenemos mucha manera de realmente saber, es verdad, la intimidad entre ellos dos. Pero es muy poco probable que sea tan así como lo muestran en la película. La fuente que tenemos que es cierta son todas las cartas que Napoleón le mandaba a Josefina, que se perdieron, después se recuperaron, se consiguieron, entonces tenemos como él le hablaba a ella. Pero Claro. de ahí a deducir todos los diálogos que aparecen... Sí. Josefina era una mujer con mucha personalidad, pero no era política, no era perfectamente política como se muestra, no tenía el control completo de la situación, tenía muchas subidas y bajadas, tenía una dimensión más frívola en su personalidad también que no aparece. Incluso se ve como hasta más empoderada de lo que estaría en la época. No en un sentido Claro. negativo, sino era una mujer muy importante, pero tampoco lo tenía como perrito faldero a Napoleón, por lo menos no después de que se hizo emperador. Claro, no, sí, tal Al cual. principio de la relación sí tenían Hay esa una escena- asimetría, pero después Napoleón se convierte en Napoleón. Hay una escena que para mí como que te muestra muy claro eso, que es cuando hay una que están sentados todos juntos cenando y se empiezan a tirar comida entre ellos dos. Y las posibilidades de que la mujer del hombre más importante del mundo en ese momento le empieza a revolear comida enfrente de otras personas es muy poco probable. O sea, realmente es muy poco probable y se entiende que se lo hace para mostrar la toxicidad de la relación, el empoderamiento de Josefina y todo, pero que a veces se va un poco de más. Claro, creo yo. cuando dice, la próxima vez yo sería la emperatriz. Claro. Es quizás un poco mucho. Esa asimetría entre ellos. Su relación está relativamente bien planteada. La relación empezó con Napoleón enamorándose de ella. Ella ya tenía, bueno, dicen que venía de Martinica, que está bien. Ya tenía hijos, que está bien. Se divorció, ejecutaron al esposo dentro de la revolución. Todo eso está bien. Al principio él la quería, él estaba obsesionadísimo con ella. Ella tenía un amante, no estaba tan enamorado, pero
por su situación de viuda en un momento complejo, le convenía estar dentro de esa relación y tampoco lo odiaba a Napoleón. Hubo un momento tenso donde Napoleón se entera de todos esos amoríos y entonces la acusa a ella, se pelean y ella como que después deja de tener amantes y empieza a tener amantes Napoleón. Y está esta tensión del heredero que está bien representada y después viene el divorcio para conseguir el heredero. Eso está bien, pero tampoco era tan... Sí. No estaba tan disminuido Napoleón al lado de ella. Claro. Y ella tampoco tenía toda esa personalidad de tengo todo claro y vos sos mi perrito faldero. Bueno, y nos queda hablar del protagonista de la película y a ver cómo está representado él. Y ya lo dijimos varias veces en la película. Sí. Está muy disminuido, está como muy bajo la dominación, por decirlo de una manera, de Josefina. Y es un tipo que lamentablemente en la película, para mí, no se le hace justicia a lo que es uno de los personajes de vuelta más importantes del siglo XIX y más importantes de la historia moderna, básicamente. Una de las personas con la que fuimos a ver la película nos dijo, sin saber nada de Napoleón, ahora cada vez que escucho algo de Napoleón me voy a reír. Claro, porque es que la manera en la que se lo muestra es un personaje, de vuelta, para no repetir, disminuido, un personaje tragicómico. Sí, que no tiene personalidad, lo ves muy inseguro todo el tiempo, las cosas que hace las hace siempre por inseguridad o por tener la relación con ella. No se termina de entender nunca por qué estamos haciendo una película de Napoleón. ¿Por qué es tan importante? La mayoría de las interacciones que el tipo tiene, o están callados mirándose, o Napoleón queda mal. Hace algo estúpido, se equivoca, se tropieza. Sí, todas sus interacciones son silencio, excepto cuando está en la guerra. Bueno, pero más o menos, porque nosotros podemos ver como Napoleón es un personaje ultra complicado de analizar, ¿no? Sí. Si lo vamos a ver desde la parte militar, como general, en ningún momento entendés la brillantez o por qué es tan importante como estratega militar Napoleón. Nunca te explican o te hacen alusión, sí, a que trabajaba con la artillería. Hay una pequeña mención al final de la película donde él dice que él sabe dónde poner un cañón y cómo elevarlo y qué sé yo. Y te hacen, es claramente una de las palabras claves. Cada vez que aparece hay un cañón, hace como 4 veces el gesto de taparse los oídos. Exacto, eso se entiende bien, buenísimo. Pero no entendés por qué el tipo es uno de los mejores estrategas que hay. Que al final de la película te ponen un cuadro, dice Napoleón peleó 61 batallas. ¿Y perdió cuántas Napoleón? 3, 4 más pocas, o menos. Muy pocas. Entonces no se ve eso en la película. Y las decisiones militares que él toma, que también estarían buenas verlas, no están explicadas, no se ven. Hay 3 escenas más o menos de acción, si no me equivoco. La primera es en Toulon, creo que es, ¿no? Que básicamente está bastante bien representada la escena. Está bueno verlo como ahí, como creo que si no me equivoco su primer momento de liderar una gran cantidad de hombres y que yo, entonces lo ves inseguro y medio nervioso que yo. Está bien, eso es probable que haya sido más o menos así. Después tenemos lo que para mí es bastante grosero, que es la campaña de Egipto, que es para mí lo peor representado en términos militares porque no te explica qué hace en Egipto. No te explica, no tenés ninguna batalla en Egipto, tenés una muy pequeña escena de muy pequeños segundos donde tenés al ejército plantado de Napoleón contra los otomanos, que están literalmente al lado de las pirámides y Napoleón le tira cañonazos a las pirámides. Se tomó muy... hay una frase que dice, estamos peleando bajo la sombra de no sé cuántos miles de años de historia, pero se lo tomaron muy literal, no estaban parados en el borde. En la vida real no hay una pelea donde estén peleando al lado de las pirámides, no le tiran un cañonazo a las pirámides tampoco. Se habla de que se veían en el horizonte. Entonces, lo único que vemos de Egipto es... Fui, le pegué un par de cañonazos a las pirámides, me enteré que mi mujer era infiel y me voy de solo campaña, por el hecho de que la mujer le fue infiel. Que, de vuelta, la única no pasa. Razón. Eso no es real. Él no se vuelve de Egipto porque se entera que su mujer es infiel. Influye, es cierto que estaba medio obsesionado con la mujer y leía las cartas y le decía que la extrañaba, pero hay más razones para volverse. Sí. Y después tenemos las otras dos escenas así épicas que son la batalla de Austerlitz, que... A ver, dentro de todo, por lo menos entendés lo violenta que fue y lo épica que fue. Está muy condensada, es entendible porque está bien, tiene que quedar en el formato de la película, pero no se entiende la magnitud de la victoria de Napoleón, porque esta es una de las victorias que se considera como de los mayores éxitos militares de la historia. Está como con canas en las guerras púnicas, más o menos. ¿Sabes cuál es el gran problema ahí? Lo que se nota que quisieron hacer es intentar condensar lo más brevemente posible con un gesto lo importante de cada escena. Entonces,
La campaña de Egipto quisieron condensar el hecho de que el ejército otomano estaba mucho más anticuado que los ejércitos europeos. Entonces solo pusieron una escenita de los cañones. En Austerlitz no supieron cómo representar, cómo funcionaba, planificar una campaña militar en la época, entonces se agarraron de la escena de romper el hielo. Exactamente, sí. Que fue completamente insignificante en la victoria napoleónica. O sea, no es que ganó porque rompió el hielo. El romper el hielo fue algo que hizo cuando se estaban retirando algunas tropas. Sí, que está debatible la cantidad de gente que se murió, sí, cuán profundo era, o sea... Ya la gran victoria de la batalla ya había pasado, la batalla de los 3 emperadores. Pero dijeron, la gente va a decir, le tiró cañonazos al hielo, los atrapó donde él quería... Es un genio militar. Claro, ni siquiera eso. Ni siquiera te transmite. Ni siquiera te explica por qué es tan inteligente Napoleón, por qué debilita a propósito sus flancos, por qué flanquea, o sea... Lo único que pensás es... Qué tontos sus enemigos que se dejaron atrapar en un lago congelado. Básicamente. Y después la última que nos queda es Waterloo, que es tal vez la más interesante porque te muestra así cómo decae. Bueno, es el final de Napoleón y tiene un par de cosas interesantes, las formaciones en cuadrado contra la caballería y demás, pero también... para mí peca de simple por una cuestión de que está bien, hay que simplificar. Es la que más dura, es la más producida, pero me queda con gusto a poco a mí. La verdad me queda con gusto a poco. Esperaba muchas mejores producciones militares. Está muy simplificada. Sí, entonces la verdad que desde lo militar no queda muy bien. Y no estamos hablando de que hay 2 ausencias muy importantes que tienen que ver con, primero, la batalla de Trafalgar. A Napoleón es conocido en parte por Waterloo y por Trafalgar. Las 2 grandes derrotas que tiene Napoleón están ahí. El Nelson no aparece porque no aparece Trafalgar. O sea, no cometamos el mismo error de la película. Batalla de Trafalgar, Inglaterra contra la flota franco-española. Se la juegan para tratar de dominar los mares, que es lo que tiene Inglaterra para ser el gran rival. Desastre. Los derrotan. Desastre, sí. Derrotan la flota. Prácticamente le entregan el dominio de los mares a Inglaterra. ¿De eso? Nada, no hay mención. Bueno, no existe. No lo mencionamos nadie lo dice como lo gané, la perdí. No lo mencionamos hasta ahora, pero hay una omisión demasiado importante como para no decirlo, que es España no aparece en la película. No hay ninguna mención a nada de lo que pasa en España. De hecho, cuando la fueron a estrenar a Barcelona, creo que fueron, yo dije, van a mostrar España, se van a comprometer. Nada, ni una sola mención. Ni de que fueron a España, de las farsas de Bayona, nada, absolutamente nada. Ni José aparece, o sea, como personaje, o sea, España no existe. Entonces, bueno, capaz que ahí entendés por qué no hicieron nada de Trafalgar. Porque si no se gastaron en hablar de España, ¿por qué te voy a hacer algo de Trafalgar? Lo omitieron completamente, es como si hubieran cortado toda la parte oeste del mapa. Exacto. Desde Francia miramos para el lado de Rusia nada más. Todo lo que es España y Trafalgar. Y bueno, la otra que nos queda es, no está la batalla de Leipzig, que lo único positivo para remarcar de la parte militar que no le puedo criticar mucho es la parte de la campaña de Rusia en cuanto a mostrar esto de cómo cuando llegan a Moscú no hay nadie, cómo después la prenden fuego, que eso está bastante bien. Me hubiese gustado que muestre un poco más lo de tierra arrasada, igual que... No mostraron la estrategia de tierra arrasada, no lo había pensado, pero es así. Vos llegan, ves que Moscú está vacía. Pero se sorprende el tipo, o sea, pero la verdad es que... No ves que venían rompiendo todo cada vez que daban un paso. La guerra medio de guerrillas que le hacen. Hay una escena que la muestran y... Sí, pero no está la batalla de Leipzig, que básicamente vos ves la expedición a Rusia, el tipo vuelve y lo están deponiendo. Sí, hay un salto enorme ahí y encima se pierde en la que sería la batalla más épica, porque es la batalla de las naciones, es la que tiene un montón de gente. Y de la nada es como, te equivocaste en Rusia, así que va y te vas a la isla. Sí, básicamente. Entonces, si militarmente, ¿cuál es el sentido que veo a esto? Es una imagen muy parcializada de Napoleón. Todos sus éxitos los vemos como el tipo hace así con la espada, su ejército va y ganó. Sí, y no vemos planificación. Nunca ves por qué el ejército napoleónico es el mejor ejército de Europa. Claro, o sea, porque le gana a todo el mundo. Nada. No hay preparación de esas batallas. Entonces, todo el lado que él tiene como genio militar no aparece. A nivel político, no ves nada de cómo se ganó el poder en Francia, es un ascenso. O sea, estamos pensando que es una Francia que vivió la Revolución Francesa, se puso en contra del absolutismo. Y después permite la aparición de la nada permite a un emperador como Napoleón, que encima es un inmigrante. O sea, el tipo viene de una isla que Francia conquistó un año antes de que él naciera, aprendió el idioma a los 9 años. Sí, hay muy pocas menciones sobre que es un corso. O sea. ¿Por qué lo apoyan tanto?
si es un payaso. Y No aparece representado. Y en cambio, sí aparece toda la parte donde las inferioridades que él podía llegar a tener, que en algunos casos por ahí estaban. Por ejemplo, la parte de su relación con su esposa. Es cierto que su esposa tenía más experiencia que él. Es cierto que él, por ejemplo, cuando era chico le hacían un poco de bullying. Se la pasaba leyendo en la biblioteca porque hablaba distinto a los compañeros y qué sé yo. Tenía algunas cosas así de inferioridad que yo me imagino que debe haber tenido. Pero si no mostrás nada de lo bueno... Exactamente. No entendés por qué me tiene que importar el personaje. Claro, porque solo lo ves... En serio está... Nadie empatiza con él, nadie lo considera una figura de respeto. Es cómico. La mitad de la película es cómica, es como una parodia. Sí. Y ahí van los dos análisis que creo que explican por qué pasó lo que pasó. Sí. El primero, me parece que Joaquín Phoenix se basó en la idea del complejo de Napoleón. Sí. Su personaje está construido alrededor de la idea de alguien con complejo de inferioridad, que cuando está fuera de la casa es el emperador y ordena a la gente, y cuando está en situaciones privadas o en situaciones de... es un hombre pequeño que hace ruidos y no lo entienden mucho. Sí. Y eso te marca todo. Y el segundo gran problema es que me parece, y lo leí en alguno de los lugares que estaba cuando estaba investigando, se basaron muchísimo en la propaganda británica anti-Napoleón. Sí. Bueno, en realidad fueron bastante lights, yo tengo entendido Le han pegado de todos los colores a Napoleón. Sí, pero... Bueno, pero eso es un dato positivo para mostrar. Cuando muestran los periódicos y muestran las caricaturas, digo yo, ese es un guiño histórico que está bueno. Que de hecho es así, los británicos cuando interceptaban los barcos con las cartas de los franceses, después las publicaban en el diario. Está muy bien, claro. Pero tenían una imagen de caricaturas de Napoleón, una imagen muy, muy degradada de Napoleón, que era como los ingleses veían a Napoleón del otro lado, sin conocerlo. Exacto. Ese es el Napoleón que vemos. Siento que estamos viendo el Napoleón que veía Inglaterra. Claro. Desde lejos. Y no, por eso, bueno, en Francia los criticaron un montón. Sí, los franceses no están particularmente contentos de la representación de posiblemente su personaje histórico más importante. Y hay algo que no sé si habrá influido o no, pero Ridley Scott es inglés. Y es imposible no sé saber, si ¿no? tendrá que ver o no. Es algo que no quiero, pero la imagen que representa es muy parecida a la imagen inglesa de Napoleón en la época. Claro. Entonces no es para nada neutra la película. No. Tiene un tono muy claro y tiene una muy intención en contra muy de Napoleón. Tiene una intención muy clara, sí, claramente. No es por defenderlo, porque es un tirano que conquistó media Europa. No. Pero están hablar, omitiendo a propósito muchas partes de su vida. Y al representarlo de esa manera, tan venido a menos, un tipo, como decías vos recién, en la intimidad se la pasa haciendo ruidos y siendo un pelele, está muy buscado eso. No, es una intención clara. El problema que quizás habría salido bien si los fuelles entre los momentos estuvieran mejor hechos. Exacto. Porque nosotros vemos un Napoleón que es rari y te da como risa o cringe, y después vemos un Napoleón ganando una victoria donde todos sus soldados lo aplauden. Sí. Y nunca terminás de meterte en uno o en otro. Siento que me hubiese interesado muchísimo más la película de Josefina, por ejemplo. Para Sin mí, guerra. Si vas a ir así, donde el hilo conductor son Josefina y Napoleón, ¿La vida privada? metete de lleno en la vida privada. Por ejemplo, el romance empieza, hay una escena que se miran, otra escena que se miran y ya se casaron. Sí. Nunca te metes, por eso lo criticamos como película, y no solo como... Nunca te metes en la pareja, nunca lo shippeás. Entonces es difícil. Es demasiado parcial su representación. Sí. Bueno, me parece que ya es bastante obvio a esta altura, pero para cerrar, comparándolo con la película que es Oppenheimer, a ver, son dos películas distintas, con dos intenciones distintas, con dos direcciones artísticas distintas, entonces, si bien es obviamente medio raro compararlas, en términos de película, Oppenheimer funciona, para mí, muchísimo mejor, y si nos vamos a meter en lo que nos compete a nosotros, que es la parte histórica, Oppenheimer es ampliamente superior mucho en más precisa. Cómo representar un personaje, en ser fiel al material, en no tratar de ridiculizar por ridiculizar. La verdad que en las muestras del contexto. Ahí Oppenheimer está llena de detalles y de easter eggs y de personajes que aparecen 2 o 3 segundos pero sabés que son importantes. Napoleón no tiene eso. Le falta como ese
como ese amor al detalle, ese amor a te pongo estos datos para que vos los reconozcas, así como hacemos nosotros en nuestros videos, que ponemos imágenes que capaz que no son solamente lindas visualmente, sino que tienen un significado. Claro. No está eso. Sí, y convengamos que no se lo machacamos, y lo hicimos en la de Oppenheimer y lo hicimos en el top de películas. No se lo decimos como errores históricos, el director se equivocó. No, hay una intención, hay una decisión de contar una historia que es esta caricatura de Napoleón, este contraste. Napoleón era un tipo de contrastes, es un tipo contradictorio. ¿Cómo puede ser revolución y emperador? ¿Cómo puede ser las cartas a Josefina y los cuernos y demás y el general más poderoso de Europa? Es difícil mostrar ese personaje de blancos y negros. Sí. Pero en este caso como que no hubo un gris en el medio, una transición. Fuimos a los negros. Negro, 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 victoria. Negro, victoria. Es muy polarizado. Dos cosas que cerraría entonces en la comparación con Oppenheimer. La primera es que Oppenheimer te da una idea de un personaje si nunca escuchaste nada sobre él. Sí, es verdad. Vos te vas de la película sabiendo quién es Oppenheimer, con una buena idea, ¿Qué googleás, hizo de su vida? ves un video y decís, estaba bien, listo. Ahora te vas de Napoleón y si no buscas nada de Napoleón Salís más confundido de lo que entraste. Sí, más confundido e incluso en algunas cuestiones medio errado. O sea, siento Para que mí, si vas a hablar con alguien que sepa de Napoleón, Para mí salís mal informado. Porque si vos agarrás es lo que decís vos, si agarrás a una persona que no sabía nada de Oppenheimer, que es el caso de la inmensa mayoría de las personas que fue a ver Oppenheimer, salió realmente con una visión bastante cercana a la realidad de lo que fue el personaje, de lo que significó para el mundo. Y entonces, eso estuvo muy bien. Vos salís de ver Napoleón y lo que entendés es que lo corneaban, era un tipo raro, que tuvo un par de batallas, perdió y lo metieron en una isla. Eso es todo. No entendés por qué hizo lo que hizo, no entendés su rol importantísimo en la política, en la cuestión de derechos humanos, en la cuestión... Las reformas. El tipo, cada lugar que pisaba ponía un código civil, reformaba, organizaba, hasta se preocupaba de las luces, de la iluminación de las calles. No entendés nada de todo eso porque la película no busca eso. La película no le interesa que vos salgas con eso. La película le interesa lo que quiso contar Ridley Scott, que es, miren esta relación, qué tóxica que era. Qué tan patético puede ser un hombre tan poderoso, a pesar de ser tan poderoso, o sea... Sí, te lo desmitifica. Y Napoleón tiene muchas cosas muy cringe en su vida real. Sus cartas sobre cuando lo cuerneaban son así. Y tiene esos blancos y negros, pero mostrame las dos partes. Pero bueno. Y la segunda gran cosa que quería decir, perdón, para comparar con Oppenheimer. Oppenheimer es una historia minúscula. Sí. Un físico que hace cuentas en un pizarrón y terminan llegando a la bomba atómica. Las repercusiones son gigantes, pero es un nombre minúsculo. Y es una película mucho más mejor contada, ágil, rápida, va y viene, a pesar de ser solo diálogo. Son tipos hablando de física. Y Napoleón es guerra, conquista de media Europa, Revolución Francesa, guillotina, cañonazo. Y se aburre la gente. Sí. Excepto que se metan mucho en el estudio del personaje. No tiene toda esa epicidad que podría tener. Entonces, ¿cómo haces para contar mucho más aburrido una historia tan grande que una historia tan pequeña como Oppenheimer, que la contaron genial? Bueno, no les vamos a robar más tiempo. Conclusión. La verdad se estiró, pero creo que hicimos catarsis. Pasamos 2 horas y media viendo la película. Este video es más un podcast de por qué tienen que ir a ver nuestro video de Napoleón por sobre la película de Napoleón. Y por qué, si tienen que elegir una película histórica del año para convencer a sus amigas, a su pareja, a su familia, lo que sea, de ver, vayan a ver Oppenheimer. Eso es por ahí. No recomiendo para mí Napoleón, ni siquiera la recomiendo si estuviese en un servicio de streaming. A ese nivel para mí. Sobre todo que es muy larga, ¿sabes? Lo único que voy a decir, sí, por lo que escuché, Apple TV va a sacar una versión de 4 horas. No. Va a sacar el Ridley Scott Cut, como por más el de la Liga de la Justicia. Se supone... Es que, por más de que se supone que cierre mucho de las cosas que estamos diciendo nosotros ahora, si vos me sacaste la película en el formato de 2 horas y media, la película es esa. No es la película de 4 horas. Entonces. Y se nota, o sea, hay escenas donde se pone en blanco la pantalla y salimos por otro lado completamente distinto. Entonces, capaz la de 4 horas como serie de Napoleón, capaz funciona. Le vamos a tener que dar una chance. Pero así como está ahora. La vas a tener que ver vos. A mí no creo que me logres convencer. Así como está ahora, la verdad no la recomendamos. Vayan a ver Oppenheimer, vayan a ver el video de Napoleón. Vayan a ver nuestros videos de Oppenheimer de vuelta si no lo fueron a ver. Si llegaron hasta acá, perdón por la catarsis. Muchísimas gracias por la paciencia. Si quieren buenas películas de historia, está el otro. Vayan a ver Jojo Rabbit, Gladiador, hay un montón. The Last Duel. No spoilees el video, vayan a ver nuestro video de top 5 de películas.
Y bueno, muchísimas gracias como siempre le decimos Suerte. y nos vemos en el próximo video.